Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es las fracturas, los tipos de fracturas, cuáles son las medidas pertinentes a tomar en cuenta, cuáles son esos primeros auxilios también que debemos realizar en caso de una fractura. Vamos a estar hablando también de lo que es un esguince, si tiene tipos de esguince, cómo se presenta, las medidas a tener en cuenta, esos primeros auxilios también. Vamos a estar hablando de lo que es la luxación también, qué sería una luxación, cómo se presenta, las medidas a tener en cuenta. Vamos a hablar también de lo que son los primeros auxilios en ese caso que se pueda presentar esa luxación, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a diferenciar también cuando es una fractura, una luxación o un esguince. ¿Y cuáles serían esos primeros auxilios que estaríamos realizando en cada tipo, ¿verdad? Que primeros auxilios en caso de fractura, primeros auxilios en caso de luxación y primeros auxilios en caso de un esguince. Vamos a definir primero una fractura. Es la pérdida de continuidad en el hueso. Se clasifica en dos tipos, la cerrada y abierta. En la cerrada la piel permanece intacta, no hay heridas que se puedan visualizar. Abierta, origina rotura de la piel, hay heridas próximas al foco. ¿Qué nos dice? Muchas veces la fractura viene a ser entonces tanto cerrada y abierta. ¿Qué es una fractura? Una fractura es la rotura del hueso en la discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuya intensidad superan la elasticidad del hueso. Fracturadas puede variar desde una simple rasgadura, fisura, hasta la fragmentación del hueso en varios pedazos. ¿Qué nos dice con esto? Que la fractura viene a ser cuando se rompe el hueso, ¿verdad? Cuando no continúa con su consecuencia un golpe. Dice cuando su elasticidad mismo sufre una deformidad, puede ser tanto abierta o cerrada. Podemos visualizar que el hueso se rompió, hasta se cortó la piel, se puede observar. Muchas veces también el hueso se puede, dice, fracturar, romper en varias partes, no es solo en un solo sector. Puede estar acompañado de ciertas fisuras, ¿verdad? Cuando empieza a fisurarse el hueso, no se rompió por completo, ¿verdad? Y nos dice que se puede presentar, ¿por qué? Por golpes, por fuerzas o atracciones, dice, ¿verdad? Muchas veces cuando sufrimos un golpe en seco, ¿verdad? Nos caemos, no queremos sostener, caemos con todo el peso, eso puede hacer que fracture, caemos de arriba, todo eso puede, a consecuencia de eso, deberse a una fractura. Dice, tipo de fractura. Existen distintas formas de clasificar la rotura de los huesos de la siguiente manera. Compromiso del hueso. Fractura completa, el hueso se rompe en dos partes. Fractura en el tallo verde, el hueso se rompe pero no se separa en dos partes. Es típica en los niños. ¿Qué nos dice el tallo verde? Se rompe, fisura, se observa, pero no pierde su continuidad el hueso, ¿sí? Pero se observa una fractura en él. Y dicen tallo verde porque los niños, principalmente ellos, van creciendo y creciendo, se van regenerando otra vez el hueso, entonces es más fácil que se pueda unir. Complejidad de la fractura. Fractura simple, el hueso se quiebra por una parte. Fractura con minuta,
con minuta, el hueso se quiebra en más de una parte o se astrilla. ¿Qué nos dice esto? Es lo que estábamos hablando, que el hueso puede romperse en varias partes, ¿verdad? No es en un solo sector. Exposición o no de la fractura abierta, el hueso sobresale a través de la piel, se puede observar. Fractura cerrada, hay rotura pero no sobresale el hueso de la piel. De manera interna no podemos observar, simplemente nosotros vemos inflamación, dolor, podemos decir que es un simple golpe, pero en realidad sufrió una fractura interna. El tratamiento. Es importante que la persona que ha sufrido una fractura realice la menor cantidad de movimiento posible, ya que puede causar más dolor o complicaciones. Se debe esperar a que lleguen profesionales médicos que sepan cómo actuar en caso de que se trate de una fractura abierta. Es necesario intervenir rápidamente para evitar que se infecte. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos que inmovilizar la zona. Cuando es abierto debemos esperar el que venga profesionales capacitados a tratar, no tocar, intentar poner en su lugar ni nada, podemos empeorar. Si el paciente empieza a mover, debemos inmovilizar ese sector del cuerpo. Entonces, ¿qué vendría a ser una fractura? La pérdida de la continuidad del hueso como consecuencia de un traumatismo o de un proceso patológico debilitante de la estructura del mismo. ¿Qué nos dice esto? Que la fractura no puede deberse netamente también a un accidente o a una caída, sino también a enfermedades específicas en donde la estructura mismo se está debilitando, es decir, el hueso, ¿verdad? Está descalcificándose, por ejemplo, está debilitando. Los tipos de fractura. Los tipos de fracturas pueden ser oblicuas, con minutas, espiral, compuesta, en tallo verde, que incompleta, transverso y simple. Esos serían los tipos de fractura y vamos a estar hablando de ellos. Primeramente, la clasificación de la fractura dijimos que según la comunicación o no de la fractura con el exterior, puede ser simple o cerrada. En este tipo de fractura, la piel que la recubre está intacta y en cualquier caso de acompañamiento de herida está en superficial o no contacta con el fragmento fracturado. Complicada o abierta. Existe una herida que comunica directamente con la fractura. Esta característica hace que pueda infectarse o que se pueda producir una hemorragia externa con pérdida hemática impredecible. ¿Qué nos dice con esto? Que la cerrada no se visualiza, es interno. En cambio, la expuesta podemos observar, puede presentar hemorragias también. La clasificación de 3 grados. El grado 1, apertura del foco fracturado del dentro a afuera. La herida no es mayor de 1 centímetro y limpia. Grado 2, abertura del fragmento fracturado de fuera a adentro. La herida tiene un diámetro entre 1 y 10 centímetros. Y hay lesiones de partes blandas y con minución moderada. El grado 3, la herida tiene un diámetro superior a 10 centímetros. Existe gran afectación de partes blandas con destrucción de músculo, vasos sanguíneos, nervios, pérdida de sustancia y gran cantidad ósea. Hay 3 tipos. La 2, si la herida puede cubrirse con las partes blandas, si se necesita intervenciones, si hay lesiones específicas en el hueso también. Según la rotura ósea total o parcial, completa e incompleta. La completa, ambas corticales están rotas. Incompleta, solo se encuentra afectada una de las 2 corticales.
Un ejemplo representativo de este tipo es la fractura en tallo verde, caracterizado en la infancia. La fractura abierta cubre la herida con apósito. Vamos a hablar un poco de los primeros auxilios a tener en cuenta o las medidas. Si es una fractura cubrir la herida con apósito estéril, comprimiendo para cohibir la hemorragia antes de proceder a su inmovilización. Primeramente a tener en cuenta, cuando es abierto el apósito, lo que le vamos a colocar tiene que ser estéril. ¿Por qué? Porque si le ponemos cualquier ropa o cualquier cosa y está infectado, o sea, está contaminado con cierta bacteria, puede ingresar a ese sector y se puede infectar. ¿Qué nos dice? Comprimir la zona para parar la hemorragia, pero la compresión que debemos realizar no tiene que ser demasiado fuerte también. Podemos fracturar mucho más a la persona. Una vez que vemos que cese un poco más la hemorragia, ¿qué hacemos? Inmovilizamos la zona. Podemos utilizar un cartón, una madera, colocarle debajo si la fractura al nivel superior y luego envolverlo con ciertas vendas, y inmovilizarle con un cabestrillo, ponerle a este sector hasta que venga los primeros auxilios o le llevemos nosotros. Esos son los primeros auxilios realizados hasta que podamos llevarle a un centro asistencial o vengan los profesionales capacitados. Según el mecanismo de profundidad, traumáticas o accidentales se producen ante un traumatismo importante, generalmente por impacto directo. Por flexión, se produce cuando una fuerza impacta, se aplica sobre el extremo óseo del eje mayor diafisario de un hueso o con el otro extremo fijo o bien sobre el centro de la diáfisis. Por rotación, se produce por la aplicación de dos fuerzas de atracción de sentido inverso aplicadas en torno al eje longitudinal del hueso. Por ejemplo, sucede cuando el pie está fijo en un suelo y hay un giro brusco del cuerpo. Espontáneas, de fatiga o por sobrecarga. Tiene lugar en hueso de estructura normal por traumatismo repetido, poco intenso, microtraumatismo o aplicaciones sobre un mismo punto óseo, lo que determina por romper las partes óseas. Por cizallamiento, se produce cuando dos zonas distantes de un mismo hueso reciben fuerzas de sentido contrario, suelen provocar fracturas abiertas. Patológicas, se provocan por mínimo traumatismo, impacto directo, estornudo, golpes, tos, al asentar sobre un hueso anormal o enfermo que tiene una zona de menor resistencia ósea, masa tumoral, quistes, osteoporosis, osteomalacia. Por compresión o aplastamiento, se produce como consecuencia de la compresión de un hueso esponjoso por encima de sus límites de elasticidad. Son frecuentes en los cuerpos vertebrales y en el calcáneo. Por arrancamiento o atracción, se produce por una contracción brusca de los músculos o grupo muscular en zona de inserción ósea ligamentosa. Según el trazo de fractura y la fragmentación ósea, fisuras o de trazo capilar, el traumatismo no es lo suficientemente intenso para producir la separación de los fragmentos óseos. Una fisura, ¿verdad? Fractura en tallo verde se caracteriza por ser fracturas incompletas en las que un hueso largo se rompe en su lado convexo y se abarquilla en su lado cóncavo. Esto se debe a que los huesos en crecimiento tienen un periodo más grueso y mayor flexibilidad ósea. De ahí su frecuencia en niños. Porque puede regenerarse otra vez, porque ellos son jóvenes, van a seguir creciendo, tienen mayor presencia de calcio, pueden regenerarse. En rodete, se produce en la edad infantil por fuerzas de compresión puras en delocalización metafisaria, producida inflexión de la cortical ósea y aplastamiento
también trabecular. Desplazados uno de los dos fragmentos de la fractura, sufre una desviación relativa con respecto al otro, pero manteniendo la alineación con respecto al eje longitudinal óseo. Angulados se producen cuando se pierde la alineación normal del eje longitudinal del hueso. Transversa, el trazo de fractura se encuentra perpendicular al eje longitudinal óseo. Se produce poco o nulo acortamiento y la zona del contacto óseo es pequeña, por lo que suelen ser inestables. Entonces todo esto son según el trazo de fractura y la fragmentación ósea que se puede realizar. Oblicuas, la línea de fractura forma un ángulo menor de 90 grados con respecto al eje longitudinal del hueso. Se producen frecuentemente por traumatismos indirectos. Un tipo especial de fractura oblicua en la fractura espiroidea, en la que el trazo de fractura es curvo y en forma de espiral con respecto al eje longitudinal óseo. Conminutas son aquellas que se presentan al menos dos fragmentos óseos. Conllevan con frecuencia fricciones de estructuras vecinas y suelen ser muy inestables. Bifocales o dobles. Son fracturas que tienen lugar en un mismo hueso, pero en dos puntos de distancias. Impactadas se caracterizan por penetrar la línea de fractura de un fragmento óseo o en el otro. Son propias del hueso esponjoso y son frecuentes en las fracturas de cadera, meseta y pilón tibial. Intraarticulares son fracturas localizadas en una articulación o que afectan a sus superficies articulares. Requieren una reducción de anatomía muy precisa, por lo que suelen necesitar cirugía. Como excepciones están las fracturas intraarticulares de la epífisis radial en pacientes ancianos en las que la reducción suele ser ortopédica. Exploración física. Inspección. Se observa la existencia de asimetrías tanto en volumen como en deformaciones del miembro, rotación y flexiones, zonas contusas en la piel, erosiones, abrasiones, laceraciones y hematomas. Palpación. Detecta la existencia de puntos dolorosos y debe evitarse la movilización de los fragmentos óseos. Hay que recordar que el dolor aparece al palpar en el hueso fracturado, en cualquier localización y no solo cuando se palpa sobre el foco de fractura. Muy bien, entonces hay síntomas específicos también que nos denota una fractura. Dolor intenso localizado en el área de lesión, deformidad en la parte, edemas, hematoma local. También cuando son completas puede ser transverso, oblicuos, lo que ya hablamos. Incompletos puede ser en la fibra, tallo verde. El tratamiento. En caso de fractura, si no es médico o no se ha diagnosticado el problema, lo mejor que puede hacerse es estabilizar el miembro, brazo por ejemplo, con algo moldeable como cartón o madera. El manejo de la fractura es en general el mismo, es decir, inmovilización, reducción, rehabilitación. La forma en que se realiza cada uno de estos pasos es el que puede variar de los métodos ortopédicos hasta cirugías de una resolución mucho más rápida, pero de mayor costo con requerimientos de material técnico humano mucho más elevado. Sigamos hablando de los primeros auxilios. Inmovilización del foco de la fractura sin reducirla. Incluye articulaciones adyacentes con férulas rápidas, evitando siempre inmovilización brusca de la zona afectada. En caso de que sean las piernas, podemos una madera, un cartón, ponerlo por debajo o por encima
envolverlo y inmovilizar la zona. Cuando en el brazo lo ponemos debajo, un cartón o una madera, lo envolvemos eso para inmovilizar y lo hacemos un cabestrillo. ¿Qué es el cabestrillo? Para inmovilizar esa zona podemos hacer muchas veces con una pañoleta, una remera, ponerle en este sector y atarlo acá para que él no pueda movilizar hasta que lo llevamos a un centro asistencial y se lo pueda realizar el yeso para que pueda inmovilizar la zona, que se vuelva a unir ese hueso. En casos mucho más graves, que las fracturas sean múltiples o una fractura completa, tiene que llevarse a una cirugía a esa persona. Principal inmovilización: miembros inferiores con férulas rígidas, ambos lados y colchonamiento de las laterales con la otra pierna. Principal inmovilización: el cabestrillo con pañuelos, triángulos o la ropa de la propia víctima con soporte rígido. Fracturas primer auxilio: traslado a un centro asistencial para el tratamiento definitivo con las extremidades afectadas elevadas una vez inmovilizada. No movilice al accidentado si no absolutamente necesario. Riesgo de incendio: para evitar agravar la situación. Retirar anillos, pulseras y relojes también, porque se va a inflamar y eso va a dificultar más. Bueno, vamos a hablar de las luxaciones. Primeramente, ¿qué sería una luxación? O también conocida como la dislocación. Es toda lesión cápsulo-ligamento con pérdida de contacto de las superficies articulares por causa de un traumatismo grave, que puede ser total o parcial, en el término conocido como abartrosis o abarticulación. ¿Qué nos dice esto? Que viene a ser la luxación. Entonces es cuando un hueso se disloca, sale del lugar, sale de su continuidad, ¿verdad? Sin rotura, sino que sale de esa unión. Por ejemplo, la clavícula con la unión con el húmero, por ejemplo, puede dislocarse y salir del lugar. En la muñeca o el carpo también suele suceder con las articulaciones de la mano. En el torso, perdón. En el carpo también suele suceder en los tobillos. La luxación es una articulación caracterizada por la pérdida de la relación entre la superficie articular existente. Es la separación de forma permanente de las articulaciones. Vamos a hablar de cómo puede presentarse esos síntomas pertinentes también del mismo. Dolor muy agudo, deformación, impotencia funcional. No podemos movilizar esa mano normalmente como lo hacíamos. Vamos a estar hablando un poco de los primeros auxilios, los pasos a seguir en este caso. Se debe comprender que una luxación y una fractura presenta signos y síntomas muy parecidos. Siendo difícil diferenciar por algo, es importante seguir unos pasos en ambas situaciones para que podamos reconocer localización de la articulación afectada y movilización del miembro en la posición en la que se encuentra. Si existe heridas antes de movilización del miembro, se debe limpiar y cubrir. Aplicar frío local, hielo o bolsa de agua fría. No intentar en ningún momento nosotros colocar ese hueso en su lugar también, si no somos profesionales que conocen y sabemos realizarlo. Inmovilización, articulación, no reducir la articulación, traslado a un centro sanitario. El esguince es la separación momentánea de la superficie articular que se produce por la distensión de los ligamentos. ¿Qué nos dice esto? Cuando los ligamentos en sí se pueden sobreponer o moverse del lugar, es un esguince. Torcedura o distensión violenta de una articulación vendría a ser un esguince. Esto ya sucede en los ligamentos. Lesión caracterizada por daño o ligamentos que sostienen una articulación, ¿verdad? Que nos ayudan a contener esa articulación, y existen en 3 grados que estábamos hablando hace rato. Distensión ligamentosa sin rotura, puede ser rotura parcial. Distensión ligamentosa es cuando se distiende
pusimos más movimiento, se distendió. En la rotura parcial es cuando sale del lugar, puede tener ciertas fisuras. Y la rotura completa es cuando ese ligamento se rompió por completo, esa articulación. Se caracteriza por dolor intenso, inflamación en la zona, impotencia funcional. Lo primero sería elevar el miembro afectado, aplicar frío local, sería hielo en paño, valoración de la lesión por personal sanitario, es decir, llevarle a un centro asistencial para su tratamiento. Elevar el miembro, aplicar frío, vendaje con presión, administrar antiinflamatorio analgésico por el dolor, deambular en descarga con la ayuda de un bastón también hasta que pueda volver a pisar, si en los pies principalmente. Espero que le haya sido de ayuda este video.